Doña Berta. Gracias, presidente. Un placer siempre sus intervenciones. Bueno, presentamos esta proposición no de ley ya un 24 de mayo de este año porque, bueno, es un hecho reiterativo. Yo, repasando la información, me ha parecido hasta una proposición no de ley del Grupo de Chunta del año 99. Es muy, ¿no? Bueno, pues quiero decir, al final es un poco responsabilidad de todos los que desde el año 99 se ha ido gobernando, pero sí que es verdad que creemos que, claro, una falta de mantenimiento a lo que lleva es que la situación se va empeorando cada uno de los días. Esta en concreto hace referencia a apeaderos, otras que hemos traído ha hecho referencia a maquinistas, otras que siguen en el día a día hace referencia a la reducción en las velocidades. Bueno, pues yo creo que realmente la línea ferroviaria Zaragoza-Teruel-Valencia podemos decir claramente que está abandonada por el Gobierno central. Es competencia del Gobierno central, pero lógicamente el Gobierno de Aragón algo tendrá que hacer, decir o poner encima de la mesa. No voy a entrar, como digo, en otras cuestiones, pero yo recuerdo que en su día decía el portavoz de Chunta, decía, si no hubiéramos pagado el convenio, pues tendrían razones para no llevar el mantenimiento. Bueno, pues no quiero olvidar que en este año 2016 el convenio con Renfe, con Adif o con el Ministerio no se ha firmado y no tiene relación directa, pero desde luego no ayuda para que ellos pongan interés en esta línea. Bueno, pues los apeaderos están en un estado lamentable y de abandono pues desde hace años. Como digo, no solo en este Gobierno, sino de gobiernos anteriores se han detectado pues falta de mantenimiento en las propias estaciones, hay farolas rotas, bancos con tablillas desclavadas, bueno, falta de mantenimiento a lo largo de la vía, vallas rotas por donde pueden colarse animales, personas que pueden provocar accidentes, falta de limpieza, porque al final, como digo, no solo la línea en sí, sino papeleras sin vacías, suciedad en el interior de los apeaderos, en los andenes. Y luego, pues algo que también creemos que ayuda muy poco a que realmente se reactive la línea, como es la ausencia de información al viajero. Pues los carteles han sido arrancados, no se han repuesto, las vitrinas informativas están rotas. Bueno, nosotros consideramos que estos apeaderos pues merecen pues una mayor atención, ya que pues al estar situados, sobre todo muchos de ellos, en pequeñas poblaciones, ni siquiera disponen de personal ferroviario que pueda velar por la limpieza y que entendemos que tienen que ir y darles pues alguna que otra mano de pintura y alguna cuestión más de mantenimiento que es importante. Por todo ello, pues bueno, esperamos y deseamos que salga por unanimidad esta proposición no de ley, que no nos olvidemos que esta línea está agonizando y esta pues es una de las más de lo que nos lleva a esta línea realmente, que como digo lleva muchísimos años, pero que nos sentimos en la responsabilidad de tener que ir recordando pues las diferentes deficiencias que plantean. De ahí pues bueno, pues que instamos al Gobierno de Aragón a que reclame a Adif que intensifique las labores de mantenimiento y limpieza de los apeaderos, papeleras, bancos sin desperfectos, que tengan alumbrado en óptimas condiciones, así como los paneles y vitrinas con la información de horarios y trenes actualizada y en perfecto estado. A nosotros sí que nos gustaría que el Gobierno diera algún paso. Estamos a un mes para que finalice ese año que le dio Soro al Ministerio para que se pusieran de acuerdo en ese convenio. No hemos vuelto a hablar. Yo sigo diciendo que desde enero del año pasado, que solicité una comparecencia del consejero para que nos contara qué gestiones está haciendo con respecto al contrato de Renfe, esos 4,3 millones que no se han pagado y que el otro día reconoció que igual se pagaban, pues que como digo, que aunque no tiene una relación directa, porque es una línea que de por sí no ha sido muy atendida, porque en Teruel somos pocos y no se nos valora lo suficiente, pero consideramos que sería muy interesante que el consejero en este caso y el departamento pues apostaran y fueran firmes en que realmente sea así. De ahí que bueno, pues que pido que esta comisión apoye esta proposición no de ley para seguir recordando, como digo, la importancia del mantenimiento de estas líneas.